Camilo. Perfecto. Entonces, queríamos informar que la conferencia de hoy estaba prevista para que la presentara el señor general César Augusto Parra. Pero el general fue convocado por el señor presidente de la República para que estuviera en Leticia en unas actividades propias de su cargo. Habíamos intentado, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia en Leticia, que hiciera la presentación entonces por Skype desde Leticia, pero a última hora nos informaron que él viajó a las 5 de la tarde de Leticia para Bogotá, de manera que no la pudo hacer tampoco desde Leticia. Además que en Leticia la transmisión de internet es todavía muy regular, pero había la voluntad de la Universidad Nacional de Colombia, los colegas que les agradezco inmensamente porque dispusieron de una sala para la presentación del señor general. Dado que él no pudo asistir, entonces vamos a operar de emergentes, a dar una charla sobre el tema naturaleza del conflicto armado en Colombia, víctimas y acuerdo de paz. Una charla que van a disculpar un poco la improvisación, pero la hacemos para cumplir con nuestros estudiantes del diplomado en cultura de paz. Aprovecho, tampoco vino Juan Antonio León, que es el responsable de estar aquí, pero no vino. Entonces tampoco hizo la presentación del ponente. Hoy no ha sido afortunado pues para el diplomado. En todo caso, aprovecho para presentarme. Soy Jorge Pulesio, soy economista de la Universidad Nacional de Colombia, cursado estudios de teoría económica en la Universidad Estadual de Campinas, de impactos territoriales de globalización en la Universidad Internacional de Andalucía, y bueno, he hecho otros estudios en Estados Unidos y en Bélgica, pero básicamente me he desempeñado en el ámbito de los temas de la teoría económica, de la política económica y del comercio en la Universidad Nacional de Colombia, donde soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, en la actualidad estoy en la Universidad de la Amazonia coordinando la Oficina de Paz, y en esa condición presento entonces una discusión sobre una revisión rápida de la naturaleza del conflicto armado en Colombia, el tema de víctimas y el acuerdo de paz de manera sintética. Espero exponer 1 hora y 20 minutos y al final que hagamos una discusión entre los asistentes. Muy bien, la primera idea que quiero pasar es la idea de qué es la guerra. Todos tenemos alguna percepción de qué es la guerra, pero ha sido el tema de la guerra objeto de análisis sistemático por muchos académicos. En general, se acepta que la lectura de Clausewitz, un austríaco, es una lectura bastante aceptable de qué es la guerra. Clausewitz dice, en esencia, la guerra es un duelo a muerte, entre dos o más partes. Es una confrontación en la cual
dos o más partes intentan, una, imponerle su voluntad a la contraparte mediante el ejercicio de la violencia y de los múltiples tipos de violencia, pero recurriendo a la violencia física. Es decir, no solo la violencia, digamos, cultural, ideológica, política, los temas de exclusión, sino los temas en concreto de la violencia física, la confrontación física. Una de las partes intentan ponerle a su contraparte su voluntad, y para eso recurre a la violencia. Ahora bien, una manera de recurrir a la violencia es el homicidio, el asesinato de la contraparte. Pero no quiere decir que el conjunto de la contraparte tenga que ser borrada del planeta, asesinada. De lo que se trata es que la contraparte acepte la dominación del vencedor. Y por eso el homicidio, la muerte, es una opción en la guerra, pero antes de la muerte hay las otras opciones de terror para obligar a la contraparte a someterse a la voluntad del vencedor. De suerte que la guerra son múltiples formas de terror para dominar a la contraparte. Por eso se recurre a la violencia expresada, por ejemplo, en la desaparición forzosa, en el secuestro, en la amenaza, en la violación, en la tortura, el encarcelamiento. Múltiples formas de terror hacen parte de la guerra para lograr que una de las partes acepte los intereses del vencedor. Aún así, las partes en conflicto, en duelo, por supuesto, pueden asesinar a un conjunto de la contraparte, o pueden atemorizarlo hasta que la contraparte ceda, aún sin ser liquidada todo el contendor. Por eso las guerras no solo se pueden medir por el número de víctimas físicas en términos de homicidio. La intensidad de la guerra puede estar solamente en otras formas de terror: el desplazamiento, el secuestro, la tortura, el miedo a las bombas, las amenazas, etc. En general, también es reconocido que abatir al contendor o dominar la resistencia que oponga al contendor es el objeto de la guerra. Pero también la guerra, en la lectura de Clausewitz, es una de las formas de hacer la política. O sea, es hacer la política por otros medios. Eso quiere decir que hay una correlación muy intensa entre política y guerra. La política no necesariamente debe recurrir al terror, es decir, a la guerra. Pero siempre la guerra recurre a la política. Es una forma de hacer la política, la guerra. Visto eso, puesto eso en términos genéricos, creo que no se está viendo toda la presentación, Camilo, ¿me parece? No se ve la parte de abajo.
O sea, la presentación está bien, pero es algo de la pantalla. Bueno. Para poder ejercer terror de una parte contra la otra, tiene que aprender a odiarla. En la guerra se enfrentan familias, grupos, clanes, comunidades, se enfrentan grupos religiosos, naciones, países o alianzas de países. Pero ese enfrentamiento implica construir la parte y la contraparte. Hay que construir el amigo y el aliado, y hay que construir el enemigo. El enemigo a vencer es producto también de la guerra. Por eso hay que aprender a odiar en la guerra. Al enemigo hay que aprender a odiarlo a tal grado que sea posible convocar a matarlo y a ejercer terror sobre él. Es decir, para hacer la guerra se necesita una construcción cultural de odio. Y ese odio se construye no solo con recurrir a la verdad sobre la contraparte, sino sobre todo mintiendo sobre la contraparte. Por eso se reconoce en la guerra la primera víctima es la verdad. Sobre la contraparte hay que decir lo malo de la contraparte, pero también hay que inventarse la contraparte, ponerle culturalmente un nombre digno de odiar. Por eso en la guerra es importante la comunicación, la información, la contrainformación y construir verdades, falsedades, hasta que se aprenda a odiar. Los grupos humanos que van a la guerra están dispuestos a morir en ella y a matar por odio. Entonces la guerra no es solo un duelo a muerte, sino una confrontación en contexto de terror, en el cual hay que construir los amigos, los aliados, la parte, y hay que construir la contraparte, así sea mintiendo. Por eso, cuando se escribe la historia de las guerras, es tan difícil decir la verdad. Normalmente, la verdad sobre la guerra la escriben los vencedores e imponen culturalmente una verdad del vencedor, del victorioso. Los vencidos son derrotados también culturalmente y en torno a la verdad de cómo fueron los hechos de la guerra, las razones de la guerra, la naturaleza de la guerra y por qué se fue o se salió de la guerra. Esto es conocido, es sabido, aunque resulta incómodo normalmente plantearlo así. Es mejor tener un relato heroico de nuestros, por ejemplo, padres de la patria. Es mejor levantarle estatuas a Santander y a Bolívar y no preguntarnos de qué manera Santander y Bolívar reclutaron a sus ejércitos. Ojalá, por favor, no pregunten cómo se financiaron. No pregunten qué hacían las tropas de Bolívar
al llegar a un pueblo derrotado, que normalmente eran otros criollos aliados de la corona. No pregunten qué pasaba con las mujeres en la guerra patria. Hay que callar cómo se hizo la guerra, porque decir la verdad de la guerra puede conducir a desmontar mitos, íconos, identidades. Decir la verdad sobre Bolívar, sobre Santander, es como decirle también de Morillo, de Sámano. Pero a nosotros nos enseñaron, por lo menos a mí, a estudiar historia patria, odiando a los patriotas, a los realistas, es decir, los seguidores del rey de España, y a Sámano, y al virrey, etc. Y de tratar casi que como dioses a los, comillas, héroes patrios, y a levantarles estatuas. A veces la verdad sobre la guerra duele tanto como la propia guerra, sobre todo para los vencidos, para los perdedores, los que desaparecieron. Esa es una triste realidad de la guerra, una dolorosa realidad, porque repito, lo primero que sabemos es que en la guerra la verdad es la primera víctima. Después, para ir a la guerra tenemos que explicar que la guerra es justa, es sana, es buena, vale la pena entregar la vida por él, por esa causa. Y honramos a quienes murieron por una causa que consideramos digna. Pero es cierto que en medio de la guerra, de toda guerra, se dan actividades claramente inhumanas. Pero esa es la historia de la humanidad. La humanidad ha vivido en guerras, y en guerras entre grupos humanos, y ahora lo sabemos de manera más racional, en guerra contra la naturaleza y contra otros seres vivos. Esas confrontaciones contra otros seres sintientes no merecen ser redactadas por la historia. Pero muchas especies animales desaparecieron por la acción del Homo sapiens. Y eran seres sintientes y como especies desaparecieron. Pero bueno, esta es la realidad de nuestra sociedad, que a pesar de las guerras y de las confrontaciones, tratamos de construir historia, proyectos de vida lo más sanos, vitales posibles. Lo más común de las guerras que ahora reconocemos es por territorios, es por conquista de espacios vitales, como lo plantearon muy bien los geopolíticos alemanes. Cada pueblo debería tener derecho a un territorio y valía la pena ocupar ese territorio porque ahí había o bien recursos naturales, recursos minerales, energéticos o recursos vegetales o agua, etcétera, que permitían la consolidación de un pueblo, y siempre se va a la guerra con la condición de ser el pueblo elegido, el pueblo santo, el pueblo sacro, o el pueblo que merece sobrevivir.
Las guerras se dan en el territorio y por eso normalmente son por territorio. Pero tiene otras connotaciones. Se va a la guerra a nombre de un dios, de algún dios, alguna religión, algún relato mítico o algún mega relato. Permite ir a la guerra justificado el sacrificio en razones divinas. Todos conocemos las guerras de las cruzadas entre musulmanes y cristianos, pero no son las antiguas cruzadas. Es que hoy en Siria combaten cristianos contra musulmanes en mezclas complicadísimas. Cristianos ortodoxos, que son rusos, cristianos luteranos, católicos de Estados Unidos y de sus aliados, confrontan musulmanes y los musulmanes divididos en sunitas y chiitas, con alianzas con algún grupo cristiano. Pero en últimas, vale la pena morir en esas guerras a nombre de algún dios, alguna creencia, pero también de algún territorio y alguna riqueza. Se va a la guerra por razones étnicas, claro. La guerra contra los indios en América Latina fue un etnocidio, pero sigue ese etnocidio existiendo. Vean las noticias. ¿Cuántos indios seguimos matando? Los judíos, los kurdos, cualquier minoría étnica es objeto también de confrontación militar. Guerras políticas, ideológicas. El siglo XX fue el siglo de las guerras ideológicas, de las dos guerras donde el comunismo, el fascismo y el liberalismo se enfrentaron, con millones de muertos, a nombre ya no de un dios, de una religión, sino de una ideología, de un proyecto de organización social y política. Bueno, por eso la guerra es la prolongación de la política por otros medios, según Clausewitz. Pero hay una realidad. A la guerra fundamentalmente van los jóvenes. Son los que tienen, digamos, el coraje, el valor, la destreza, la habilidad. Por eso también hay otro alemán, los alemanes son expertos en esto, que dice que la guerra es una confrontación entre jóvenes que no se conocen, dirigidos por viejos que sí se conocen. Muy seguramente la guerra entre liberales y conservadores la libraron jóvenes de parte y parte, liberales y conservadores que no se conocían, pero por supuesto los Lleras y los Ospinas habían nacido en el mismo barrio, como los López y los Gómez, que inclusive iban al mismo prostíbulo, independientemente de que estaban en guerra liberales y conservadores. Es decir, los sacrificados en los ejércitos directos son los jóvenes, que pagan servicios
militares, patrios, religiosos, etc., de forma voluntaria o forzada. Van a los ejércitos, bien sea de manera voluntaria o forzada, por sanción social, por sanción cultural, religiosa, mítica, o por presión de los ejércitos en confrontación, presión forzada. Pero son básicamente los jóvenes los que mueren en la guerra y los viejos los que la conducen y la dirigen. Ahora bien, las víctimas de la guerra no son solo los militares que están en la guerra. En general, la mayoría de las víctimas son civiles. Por supuesto, las bombas de Hiroshima y Nagasaki que lanzó Estados Unidos no se las lanzó al ejército japonés. No las lanzó en el frente de batalla. La lanzó en unos pueblos donde solo había niños y ancianos y mujeres. La guerra, como es terror, por supuesto, se hace contra los civiles. Al otro día el ejército japonés, el ejército del imperio del sol, se rindió por el terror de que las bombas nucleares estaban matando sus ancianos, sus niños y sus mujeres que estaban en Hiroshima y Nagasaki. Por eso la guerra es un acto de terror. Y usted vence al contrario, no necesariamente acabando con el ejército contrario, sino imponiéndole el terror al pueblo contrario. Por eso la mayoría de las víctimas no son los militares, son los civiles. Antes se contaban, y así me enseñaron a mí, historia patria, historia universal. Lo lamento, porque he durado mucho para desaprender lo que me enseñaron de esa historia. Me enseñaban era cuántos hombres tenía cada ejército y cuántos habían muerto en cada batalla y quién comandaba la batalla y dónde había sido la estrategia. Y nunca en la historia patria me hablaron de las víctimas civiles, ni del sacrificio en la retaguardia, ni qué hacían las mujeres, qué hacían los niños, mientras sus hombres se retaban en los campos de batalla. Pero las víctimas son básicamente civiles en las guerras. Hay varios tipos de víctimas. Dos tipos de víctimas solo ocurren una vez: el homicidio y la desaparición forzada. Si a uno lo matan, bueno, es una víctima. Si está desaparecido, es una víctima hasta que aparezca su cuerpo y entonces ahí pasa a ser homicidio. Y si no aparece, sigue siendo víctima continuada. Por eso la desaparición forzada es un delito continuado, muy doloroso, tal vez más doloroso, más terrorífico que el homicidio, que la muerte. Es la incertidumbre de saber qué pasó con la víctima. Pero las otras víctimas, las otras modalidades de víctima son muy conocidas. Por supuesto, el desplazamiento forzado, que implica el desarraigo, la pérdida de los recursos económicos, pero de los lazos de amistad, de solidaridad, de conocimiento del medio. El desplazamiento forzado es una forma de terror
la pérdida de la libertad por razones de extorsión económica o política. Igual, las violaciones que fundamentalmente se hacen sobre las mujeres, pero también sobre niños y sobre hombres. La historia de las violaciones de los ejércitos heroicos de la Segunda Guerra Mundial son historias que es muy difícil contarlas aún hoy, de lo que hicieron los ejércitos alemanes invadiendo a Rusia y después los ejércitos soviéticos invadiendo a Alemania. La historia de las violaciones con forma de terror para dominar al contrario, las conocemos también de manera muy cerca en nuestros pagos. El encarcelamiento, las amenazas, el reclutamiento forzado, la extorsión, toda forma de terror hace parte del cardápio de opciones en la guerra. No solo entonces el homicidio, hay múltiples formas de terror. Por ejemplo, los bombardeos. Las bombas caen y abajo quién sabe quién está. Bueno, múltiples formas de aterrorizar para someter al contrario y debilitarlo. Pero esas son, en general, el terror. Lo contrario de terror es la libertad. La guerra es un periodo en el cual se pierde la libertad. Por supuesto, de movilización, de pensamiento, de opinión. Hay que estar al lado de su ejército, que puede ser su patria, su región, su partido, su religión, etc. Los disidentes se consideran traidores, no pueden ser libres. En la guerra se pierde la libertad, pero en la guerra, es decir, en el terror, se vive sin libertad. Ni los artistas, ni los periodistas, ni los religiosos, nadie tiene libertad en contexto de guerra. Por eso la creación se da después de la guerra. La creación artística que requiere libertad. Los comandantes de los ejércitos consideran siempre que algún disidente es aliado, la contraparte es traidor. Por eso no hay libertad de opinión, de pensamiento. Se conculcan todas las libertades. Lo contrario de la guerra es la libertad. No necesariamente la paz, es por lo menos mi percepción. Pero las víctimas no solo son individuales, las víctimas son también colectivas. Son víctimas colectivas los que pertenecen a algún tipo de agremiación, de identidad, los que tienen algunas pertenencias a grupos religiosos, políticos, étnicos, nacionales, etc. Pero en el caso nuestro, colombiano, hay víctimas colectivas como, por ejemplo, el sindicalismo. El sindicalismo fue una víctima colectiva, institucional, en el periodo de la guerra. Se identificó la acción colectiva de los sindicatos como una acción subversiva, de confrontación.
pero también la acción gremial de los empresarios como enemigos de la contraparte, en este caso, los insurgentes. Hubo universidades que hoy ya están reconocidas como víctimas colectivas de esta guerra. Pero claro que los pueblos indígenas son víctimas colectivas. Los afro, regiones y comunidades enteras que fueron víctimas colectivas. Hay instituciones como por ejemplo las organizaciones campesinas que fueron estigmatizadas y victimizadas en el contexto de la guerra. No pudieron operar en libertad. Aquí me faltó poner un cuadro, imagínense lo que lo voy a poner, pero no alcanzamos. Imagínense el cuadro de las Torres Gemelas en llamas. Hoy hace 17 años, el ataque a las Torres Gemelas en Manhattan, en Nueva York. Es un acto de terror. De ese acto de terror que utilizaron los de Al Qaeda y el grupo de Bin Laden para confrontar el poder de los Estados Unidos de América, pero sobre todo la cultura occidental judeocristiana, en una apuesta de confrontación de megarrelatos históricos musulmanes cristianos de más de 1000 años. Ese acto de terror dio inicio a lo que ahora se denomina la necropolítica. Ya con Foucault teníamos definido qué era la biopolítica, cómo en la sociedad el Estado controla el cuerpo, la mente de los individuos. Pero el 11 de septiembre da origen a una época del uso del terror para dominar colectivamente a las sociedades. Los musulmanes asumieron, no los musulmanes, discúlpenme, borren, vamos a borrarlo también del video, grave error. No, los grupos de Al Qaeda, los grupos radicales de ese fanatismo religioso de Al Qaeda, consideraron que mediante el recurso al terror podían dominar los intereses y confrontar exitosamente hasta dominar e imponer su voluntad como guerra a la sociedad norteamericana y en general occidental, judeocristiana. Que los lobos solitarios, los terroristas individuales, lo que hicieron después en Atocha, en Madrid, y esos atentados que hacen por todas partes, obligarían a Occidente a aceptar los intereses de estos grupos radicales de Al Qaeda. Pero a su vez, lo que ocurrió en el 11 de septiembre es que el gobierno norteamericano, el gobierno del presidente Bush, el Pentágono, los órganos de poder en Estados Unidos aprovecharon ese acto terrorista para decirle a la sociedad norteamericana: América está bajo ataque. En consecuencia, estamos en guerra. Nos declararon la guerra, la aceptamos. Estamos en guerra, luego pierden las libertades.
Y Estados Unidos, la meca de las libertades individuales, la sociedad norteamericana aceptó que dada la guerra aceptaban perder libertades para que su Estado saliera vencedor frente a la guerra de redes que le impuso Al Qaeda. Sobre eso, los que estén interesados, pues hay muchos textos, pero yo escribí recién en Amazonia y Paz un artículo sobre el 11 de septiembre que yo viví en Washington y en Miami. Estamos en la época de la necropolítica, del uso del terror para conducir los pueblos. Aquí vivimos también el argumento de que estamos en una guerra, vamos a ganar esta guerra, y esta guerra la ganamos dominando a los terroristas. Y de dominar entonces a la contraparte terrorista justifica hacer la confrontación, perder libertades para ganar la guerra. Y entonces las películas de Hollywood, el cine, la música, el arte, la prensa, todo el mundo nos pasa son las imágenes de terror para que todos aceptemos que estamos bajo la amenaza del terrorismo y entonces aceptemos una conducción autoritaria que nos quite libertades, porque si estamos en guerra no puede haber libertad. Hay varios autores, sobre todo italianos, que están desarrollando este argumento de la necropolítica como la forma contemporánea de hacer política, del gran Estado que controla las mentes, los consumos, las voluntades, los gustos, los deseos de la gente, y les construye amenazas, bien sea de extraterrestres, antes era solo las brujas y demás que nos asustaban, pero amenazas de ataques biológicos, nucleares, ataques externos, para lo cual todos debemos entonces ceder en nuestras libertades a favor del Estado autoritario. De suerte que el dominio de la sociedad se hace bajo una lógica de guerra en contexto de que guerra es terror. La política se convierte en la dominación de los pueblos bajo la amenaza del terror. Ahora hablemos de nuestra guerra, de nuestro conflicto de manera reciente. No hay mucho tiempo, pero en esencia podemos discutir algo sobre la naturaleza del conflicto armado en Colombia. Se ha escrito mucho sobre cuál es la naturaleza del conflicto, es decir, ¿por qué se dio esta guerra? ¿Por qué ese nivel de barbaridad en esta guerra? ¿Por qué ese sadismo? Tanto, por ejemplo, en la guerra que llamamos la violencia de los años 40 y 50 y 60, como en la guerra que estamos tratando de enterrar ahora. ¿Por qué fue la sociedad colombiana partícipe de un conflicto tan radical? Es que 8.200.000 víctimas en esta última guerra es mucho. 220.000 homicidios, muertes.
80.000 desaparecidos, cuando en esa guerra tan dura de Argentina, la cifra máxima es de 20.000 desaparecidos. ¿Por qué fue esa confrontación? Bueno, no hay tiempo para hacer referencias históricas largas, pero ustedes saben que las negociaciones entre el Estado colombiano y las FARC se pusieron de acuerdo en nombrar a unos académicos para que hicieran su reflexión sobre cuáles habían sido las causas de esta guerra y por qué se ha reproducido tan larga la guerra a más de 53 años. Las guerras prolongadas, todas se degradan. No hay guerra buena, pero una guerra prolongada es doblemente degradada. Bueno, y entonces estos académicos intentaron cada uno explicar sus razones, pero no se pudieron poner de acuerdo en un informe único. Inclusive nombraron a dos personas para que hicieran una síntesis y no se pusieron de acuerdo. Si a cada uno de ustedes les pidiéramos una explicación de esta guerra, tendríamos tantas explicaciones como los que están aquí, más los que nos están oyendo y los que van a ver el video. Pero además, algunos tenemos una explicación y dentro de 10 años vamos a tener otra explicación. Yo tengo textos escritos míos sobre intento de explicar esta guerra y hoy tengo dudas de que en ese momento tuviera suficiente información. Bueno, en síntesis pudiéramos decir que hay algunos elementos comunes pacíficamente aceptados como que contribuyeron a generar esta guerra y a reproducirla, tanto por estos académicos como por otros estudios. No me voy a referir en detalle a ellos, pero para nuestra amable audiencia me refiero por lo menos al siguiente elemento. Colombia a principios del siglo pasado, siglo XX, hacia 1900, 1910, 12, pues de la Guerra de los 1000 días, imagínense cómo era ese país. En esa época Colombia era un país, primero rural. Más del 80% de la población vivía en zonas rurales. Imagínense cuántos habitantes tenía Bogotá en el año 1900. Bogotá, 22.000 habitantes, mucho más pequeño que Florencia, un barrio cualquiera de Bogotá hoy. Vivía la gente en zonas rurales. Este era un país agrario, rural, pero sobre todo era un país de analfabetas. Más del 82% de la población era analfabeta al principio del siglo, pero sobre todo eran analfabetas las mujeres. A las mujeres no se les permitía aprender a leer y a escribir. Era una forma de dominarlas. El que tiene el conocimiento, que tiene la información, tiene el poder para poder dominar a las mujeres, a mantenerlas analfabetas. Y un pueblo de analfabetas, rural, campesino, dirigido por caciques mestizos y blancos, era un país agricultor que solo exportaba banano y café, y del resto del mundo traía desde las armas hasta los alimentos, las bebidas, los tejidos,
todo lo importábamos. Ese país atrasado era un país clerical, un país donde dominaba solo la religión católica, y era un país tranquilo. Para ser presidente del país se pedía básicamente que fueran poetas, dramaturgos, escritores, y los que competían era a ver quién manejaba mejor la lengua. No era un país urbano, industrial, etc. Pero ese país se transformó, y esa transformación se hizo con un proceso de industrialización. Básicamente comenzó con la crisis de los años 30, crisis mundial de los años 30. Ante esa crisis, y después con la guerra, la Segunda Guerra Mundial, no se pudo importar las cosas del resto del mundo, tuvo que producirlas en Colombia. Y hubo que comenzar a generar industria de alimentos, de tejidos, de bebidas. Y esa industrialización requirió mano de obra barata, asalariada. Y eso implicó sacar los campesinos que eran siervos de la gleba, sacarlos masivamente a las ciudades. Y hoy Colombia es un país urbano, un país alfabeta. Paula me dice ahora que todavía el analfabetismo en Colombia es de 8.4%. Yo tenía en la cabeza que era menos del 6%. Bueno, terrible 6%, pero mucho más si es 8% el analfabetismo. Pero aún así, somos un país alfabeta. Ya sabemos leer y escribir. Claro, el analfabetismo contemporáneo es no tener acceso a los sistemas y al inglés. Pero bueno, no hablemos de ese analfabetismo, sino del funcional, ya, saber leer y escribir. Pues Colombia hoy es un país urbano, alfabeta, que diversificó exportaciones. Exportamos, por supuesto, petróleo, carbón, níquel, pero exportamos flores, no solo café, frutales, y exportamos a varias manufacturas, y por supuesto exportamos sobre todo gente. Tenemos millones de colombianos migrantes por todo el mundo, y exportamos coca. Un país diversificado. Exportamos violencia, cierto, pero es un país distinto. Pero esa urbanización, esa alfabetización implicó cambios de poder de la fuente de la riqueza. Ya la fuente de la riqueza no fue la tierra, ahora la fuente de la riqueza son los servicios, son el sector financiero. Es ahí donde está la riqueza. Es en televisión, es en internet, es en la telefonía. En fuentes basadas en el conocimiento, no en los recursos naturales. Antes la riqueza era poseer la tierra. Hoy eso es parte de la riqueza, pero no es lo fundamental. Esa transformación de esta sociedad se hizo básicamente con la violencia de los años 40 y 50, donde migraron 3 millones de personas del campo a la ciudad cuando Colombia tenía 8 millones de personas, y asesinaron 300.000. Muchos se fueron, por supuesto, creció Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, pero también nuestros papás llegaron aquí al Caquetá, y al Putumayo, y al Casanare, y a Arauca, y al Magdalena Medio. Ese desplazamiento, esa relocalización, es una relocalización poblacional, humana, profundamente violenta, pero
cambiaron las fuentes de poder de la tierra al conocimiento, a la industria, al sector financiero. Pues esa transformación en Colombia en realidad duró alrededor de 30, 40 años. Cuando en Francia esa transformación duró 300 años, en Inglaterra 150 años, en España 400 años. Esa transformación tan acelerada de las fuentes de poder fue una transformación institucional, económica, cultural. Pero mientras ocurría esa transformación, en Colombia se mantenían las mismas instituciones, unas élites centralistas de la Constitución del 86, que excluían de la fuente de poder a los negros, a los indios, a los campesinos, a los analfabetas, a los sin tierra, que excluía por supuesto a los pobres, excluía a los protestantes, a los judíos. Un país excluyente, con instituciones excluyentes, donde los cargos públicos los constituían solo las mismas familias que heredaban el poder. Y resulta que miles, millones de jóvenes, hijos de campesinos, nos alfabetizamos y llegamos a la ciudad. Y hubo una revolución en la educación en los años 60 que Juan Luis Londoño documenta muy bien en su tesis doctoral. Con lo único que estoy de acuerdo con Juan Luis Londoño fue en eso, mostrar la revolución que significó la educación en los años 60 y 70. Bueno, hubo esa transformación, pero las instituciones se mantenían patriarcales, clericales y caudillistas, clientelares, con caciquismos, etc. Ese es un elemento de fondo en la naturaleza de nuestro conflicto urbano, pero además está el problema agrario. Mientras México hizo una revolución muy violenta para hacer una reforma agraria, en Colombia no se hizo reforma agraria. Hubo reforma agraria en Bolivia, en el Perú, en el Ecuador, en Chile, pero no hubo en Argentina, ni en Brasil, ni en Colombia. Claro, hubo reforma agraria en Estados Unidos, en Corea del Sur, en Japón después de la guerra, en China, etc. Aquí no hubo reforma agraria. Aquí hubo reformismo, pero fue revertido por la reacción conservadora en el Pacto de Chicoralo. Ese reformismo agrario fue revertido a sangre y fuego. Lo que han planteado los liberales, López o después Lleras, significó violencia para revertirlo. Y se frustró el reformismo agrario. Pues bien, es eso, la carencia de la solución al problema agrario. Aquí se requerían materias primas agrícolas, bienes, salario, como decimos los economistas, baratos para la urbanización, como Loki Kerry lo planteó. Eso llevó a industrializar el campo, pero no por la vía de la reforma agraria, sino por la vía de la concentración de la gran propiedad territorial y el desarrollo del capitalismo agrario, excluyendo a los campesinos. Esa es la naturaleza de nuestro conflicto, la carencia y la frustración del reformismo agrario y la carencia de resolver el problema de la tierra y de los ingresos de los campesinos. Porque aún mantenemos 10 millones de colombianos en el campo, pero sin tierra o muy escasa tierra, sin asistencia técnica, crédito, etc. En adición,
el conflicto agrario de los años 30, inclusive el 28, como lo comenta Gaitán, ese conflicto agrario que llevó a un enfrentamiento entre liberales y conservadores, pasó también por ahí, por ese reformismo agrario. Después se convirtió en la guerra civil entre liberales y conservadores. El asesinato de Gaitán y de tantos líderes liberales llevó al Partido Liberal a confrontar militarmente al Estado. Y esa violencia fue profundamente bárbara. La decapitación, el empalamiento, el corte franela, las violaciones. Una violencia muy bárbara, la que vivimos, la que se vivió en esa época, que vivieron nuestros padres. De esa violencia se salió mediante un pacto de élites. Un pacto donde se dijo, no hagamos nada con las víctimas. No, perdonémonos todos. No pasó nada. Y ahora dividámonos el gobierno entre liberales y conservadores. Y entonces, si yo soy presidente, el conservador, tengo que nombrar 6 ministros liberales y 6 conservadores. Pero los puestos públicos de todo el país se dividían entre liberales y conservadores. Si aquí en la universidad, por ejemplo, si había utilizar 23 personas en el aseo, pues no, hay que sumar una, que sea 24, 12 y 12, que no hubiera problema. 12 aseadoras liberales y 12 conservadoras. Ese fue un pacto de élites para parar la violencia, para repartirse el gobierno y sobre la base de un modelo de desarrollo donde el reformismo agrario fue acallado por la contrarreforma conservadora. Pero era un pacto no solo para incluir liberales y conservadores, sino sobre todo para excluir al que no fuera liberal y conservador. Nadie podía ser nombrado en ningún cargo público si no era liberal y conservador. Pero además no se tenía derecho al acceso al crédito público si usted no era liberal y conservador. Yo documento en mi tesis de pregrado sobre la colonización en Caquetá, cómo aquí en Paujil, donde esos campesinos eran comunistas, había un memorando interno del Banco Agrario, de la Caja Agraria en la época, donde decía a esos no se les da crédito, porque eran comunistas. Pero era la época, recuerden ustedes, que el matrimonio solo era entre católicos. Los cementerios solo para católicos. Se excluía también a los de otras religiones. Los protestantes, los judíos, luteranos, etc. Por supuesto a los gnósticos, a los ateos. Un país excluyente, en un régimen excluyente que se mantuvo sobre la férula del estado de sitio, de la represión y de la exclusión. En 1982, yo era profesor aquí de la universidad, no recuerdo qué cargo tenía en ASPU, si secretario, fiscal, algún cargo en ASPU, tenía un cargo en la dirección del Movimiento Nacional Firmes, un movimiento de izquierda que dirigía Gerardo Molina en esa época, y creo que era secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Caquetá. Bueno, estaba viendo las noticias de mediodía en la casa cuando un vecino, el paisa Ortiz, me dice: hola jefe, a mediodía. Yo, sí, ¿cómo está?
Me dice que usted es mi jefe. Yo, ¿jefe de qué? No, que lo acaban de nombrar secretario de Educación del Caquetá. ¿No está viendo las noticias de Florencia? Yo, no. Bueno, puse la radio, sí. Belisario Betancur había nombrado un gobernador no político, Guillermo Ortiz. Era un ingeniero. Y Monseñor José Luis Serna, alto comisionado de paz. Y el obispo le dice al gobernador, ¿por qué no nombra a Jorge Pulecio secretario de Educación? Bueno, me nombraron sin consultármelo y pues ni consultarlo al partido ni nada. Bueno, la historia no la voy a hacer larga. El concreto es que me voy a posesionar y en el formato decía que yo explicara si era liberal o conservador. Yo dije, no, yo no soy ni liberal ni conservador. Entonces escribamos abajo que soy del Movimiento Nacional Firme. El jefe personal de la gobernación, yo no sé si Chucho se acuerda quién era, Chucho Ordóñez, que está en otra cosa. Yo antes no lo posesiono. Ah, bueno, no me posesiono. Pues Guillermo Ortiz tuvo que llamar a Escobar Navia, que era el ministro del gobierno, y a presidencia, para que autorizaran que un tipo de izquierda se posesionara en el Caquetá. Fui el primer funcionario en Colombia, era un muchacho, que me posesioné no liberal o conservador. Pero me dijeron que no, eso la gente así no sea liberal o conservador, pues escribe liberal o conservador, ese es el formato. No, yo no soy ni liberal ni conservador. Bueno, ese era este país, un país de exclusiones. ¿O cuántos ministros indígenas ustedes vieron nombrar? ¿Cuántos afro? ¿Cuántos rom? ¿O cuántos ministros de estas regiones periféricas? Era un país de excluidos. Eso implica también esta guerra. Un conjunto de seres excluidos en un régimen autoritario, autocrático, y como lo decía hace 8 días Juan Gabriel Gómez Alvarero en este recinto, es un régimen representativo pero no democrático. Es decir, hay elecciones para representar, pero democracia real, incluyente, es otra cosa. Bueno, pero la guerra no solo se va, los países no se van a la guerra, los pueblos, por ser pobres o por ser excluidos. Y muchos países pobres y excluidos y no van a la guerra. La India. En la India hay miseria de verdad. De verdad. En las calles. Todavía se mueren millones de hambre. Bueno, pero la gente no hace violencia política. Hay mucha violencia, pero no violencia política. Violencia sexual, étnica, etc. Pero esta violencia política que vivimos nosotros, de la que estamos tratando de entender por qué fue esta guerra, no ocurre en la India. La gente tiene sus creencias. Bueno, nacemos en una casta. Bueno, la divinidad, o después nos vamos a reencarnar, esto, transitamos, vamos hacia alguna plenitud y con paciencia vivamos. Es decir, no solo ser pobre o ser excluido conduce a la guerra. No, la guerra, además de condiciones objetivas, requiere condiciones subjetivas, voluntad humana. Y esa voluntad humana ocurrió en Colombia para irse a esa guerra. En realidad, tiene que ver con el hecho de la Guerra Fría. Estamos hablando de los años 50, los años 60, los años 70. En el mundo
había un conflicto entre los países capitalistas y los países socialistas. La revolución soviética en Rusia en el 17 había dado el primer estado socialista en un país atrasado, pero era el país más grande del planeta, el más dilatado. Bueno, e impusieron un régimen que terminó haciendo una gran industrialización forzada, muy dolorosa contra los campesinos. Muere Lenin y Stalin impone un régimen del terror, pero terminan haciendo una guerra con Alemania, poniendo millones de muertos, pero triunfando. Y se consolida ese régimen socialista. Y el país más poblado del planeta, China, había hecho la gran marcha Mao Zedong e impone un régimen también dolorosamente criminal en la restricción de libertades con su revolución cultural, pero un régimen socialista. Y todo lo que el Ejército Rojo conquistó en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió al socialismo, incluyendo Alemania Oriental. Y bueno, el mundo estaba colonizado en América Latina, en África y en Asia por las potencias europeas. Y África se levantó contra el colonialismo. Y Asia también contra el colonialismo. Laos, Vietnam, Camboya, Angola, etc. El mundo hervía en ansias de libertad de los países dominados en África y en Asia. Y en América Latina el último país en liberarse de España había sido Cuba, y fue el primero en tener una guerra revolucionaria donde se impone un régimen socialista. En ese contexto, en contexto de Guerra Fría, la opción del socialismo era una opción real, tangible, porque el país más poblado del mundo y el más dilatado y los países europeos estaban en la ruta del socialismo, inclusive en América Latina. Y eso hizo que la juventud de los años 50, 60, esa que se había alfabetizado, que había sido excluida, vio en la opción del socialismo una opción de vida. Y miles de jóvenes se fueron al campo a hacer la revolución nacionalista, antiimperialista o socialista, bueno, a jugarse su proyecto de vida en torno a una ilusión, la del socialismo. Pero miles de obreros, campesinos y estudiantes no se fueron al campo a esa guerra, pero hicieron una lucha política urbana también por las transformaciones, sin irse a la violencia. Lo intentaron, o lo intentamos, por las vías legales, pero a abrir a la democracia el Frente Nacional, a concientizar, etc. Y el país se hizo efervescente. Bueno, en ese contexto, el Estado se organizó para enfrentar el reto de esos movimientos insurreccionales armados y esos movimientos contestatarios legales, urbanos y también rurales. Y eso terminó en lo que conocemos como esta violencia que hemos vivido. Terminó en agudizar el estado de sitio, en los gobernadores, intendentes militares, alcaldes militares, bueno, y en una confrontación en contexto de Guerra Fría y en un contexto de quimeras revolucionarias
en nuestro continente, en toda América Latina. Pero eso dio como resultado entonces el tema siguiente al que pasamos, al de las víctimas, y ahora voy a ir muy rápido porque lo conocemos. Tenemos datos del número de víctimas en Colombia, datos oficiales desde el año 85 hasta el mes pasado. ¿Hasta dónde lo consiguió, Camilo? Este mes. Hasta este mes. El monto de las víctimas como datos oficiales. Hacia atrás del 85 no tenemos datos oficiales, pero sabemos que esa guerra fue, por lo menos en el caso nuestro, aquí en la región amazónica, mucho más radical que en el resto del país. Noten ustedes en trazos verdes para los colegas que están por radio viendo o escuchando esta transmisión, en trazos verdes una gráfica que nos muestra la cantidad de víctimas sumadas año a año, y en verde está la región amazónica, es decir, nuestros 6 departamentos: Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Baupé, Quixada, Amazonas. Noten que si dividimos por 100 el número de víctimas, la región que más sufrió la violencia fue la región amazónica. El promedio nacional está en trazos cortos negros, que está muy por debajo de nuestro promedio. Claro, el departamento que más víctimas puso en términos absolutos fue Antioquia, pero Antioquia es mucho más poblado que nosotros. Este fue el dato que le presentamos al presidente Santos el año pasado, cuando vino a Morelia a lanzar los planes de desarrollo con enfoque territorial, para mostrar cómo la violencia se hizo fue aquí. Pero este otro cuadro, este es un dato que, por supuesto, lo van a tener los que están en el diplomado. Les mandamos esta presentación. Pero, ¿esto no alumbra así? Bueno, veamos, por ejemplo, el año 88. En promedio nacional hubo 175 víctimas por cada 100.000 habitantes. En cambio, en la región amazónica, 361. 391 en ese momento en la Orinoquia. Otro dato al azar, digamos, el año 98. Promedio nacional 770, en la Amazonia 1973, en la... ¿Eso qué es? La región andina, 594, en la región del Caribe 1600, en la región del Pacífico 466 y en la Orinoquia 1475. Pero el dato más estremecedor es el dato del 2002, cuando se rompieron los diálogos del Caguán. A nivel nacional, el promedio 2.150, pero en la Amazonia 9.263. El que le siguió fue la Orinoquia con 3.700. Es esa la guerra. La guerra la vivimos acá. Aquí están las víctimas. Por eso, haciendo una mala estadística, pero se puede asumir que alrededor del 42-44% de los caqueteños se reclaman víctimas del conflicto armado. Veamos otro dato, por ejemplo, 2010, todavía, por el promedio nacional 490, en cambio en la Amazonia 2.781, le siguió la Orinoquia con 1.018. Ahora en la Amazonia, este cuadro nos lo muestra también cómo fue. Aquí están el promedio nacional, trazos cortos, la Amazonia, por supuesto en verde, perdón, departamento de Amazonas, departamento de Caquetá es en rojo, Guaviare, Putumayo, Guainía, Baupés, etc. Noten que el año clave, en el caso, por ejemplo, del Baupés, fue la toma de Mitú en el 98. Pero el
pico de la guerra se vivió en el año 2002 con el rompimiento de los diálogos del Caguán. Aquí están los datos alarmantes. En el Caquetá, en el año 2002, en el Caquetá, el número de víctimas, está en otro cuadro, este es el cuadro de víctimas en Caquetá. En este eje está homicidios, secuestro y atentados terroristas, y en este el total y el de desplazamiento forzado. Muestra también este nivel, pero el de homicidios, que es la línea roja, mire desde el 85 cómo se presentó siempre este nivel de homicidios, llegando por ejemplo un año a estar por 3.200, más de 3.200 homicidios, es decir, militares y guerrilleros muertos en combate y civiles asesinados en esa confrontación. Y este es el dato alarmante, para ir más rápido, para la amable audiencia de radio que no está viendo este cuadro. En el año 2002, en el Caquetá, hubo 41.892 víctimas. 41.800 víctimas. Señores, eso es más grande que el Doncello hoy. Es como sacar toda la gente del Doncello víctimas en un año. Y de esos, por supuesto, fueron desplazados en el año 2002, 35.000 desplazados. ¿Quién se quedó con las tierras de ellos? ¿Dónde están? Yo cuento, hace unos 4 años yo era secretario de Desarrollo Económico en Bogotá y fuimos al Ciudad Bolívar. Estábamos en un acto donde había más de 2.500, 3.000 personas. Estábamos dando unos créditos a víctimas del conflicto armado para microempresas. Y yo estaba hablando así como estoy ahora, explicando la metodología y demás, cuando se vino un señor empujando ahí en medio de la gente, llegó al lado mío y mientras yo volteé así, me jaló el pantalón. Me dice: ¿usted Jorge Reinel Pulecio, no? Yo le dije: sí, ¿cómo no? Me dice: es que allá estamos los del Caquetá. Y volteo allá, y sí señor, como 200, 300 personas levantaron la mano, pues porque se han puesto de acuerdo. ¿Dónde están los desplazados? Hay barrios completos en Ciudad Bolívar de caqueteños, de putumayenses, porque uno se va y trae su familia, sus amigos, pero están por el mundo dispersos. Esa es nuestra guerra. Pero noten, porque por fortuna Camilo ya puso este dato, mire el número de víctimas, mire el número de víctimas en el año 2016. En 2015 todavía tuvimos 16.000 víctimas en el Caquetá, pero en el año 2016 7.000 víctimas. En el año 2017 3.000, y de esas desplazados 2.130. Pero este año llevamos 958. En realidad, las víctimas ahora son básicamente por amenazas. Una cosa es que lo amenacen a uno y otra que lo maten o que lo secuestren. Una víctima no se justifica. Un amenazado. Pero estamos realmente en otro contexto. La paz es un dato de la realidad en nuestra región. Muy a pesar de las críticas, de las dificultades, la paz es un hecho en nuestro país, y esta que fue la región donde más se vivió la violencia es ejemplo meridiano. Los últimos soldados muertos en el Caquetá fue en marzo del 2016. En marzo del 2016.
Eso es el éxito. Que el hospital militar esté desocupado. Esa es la realidad de la paz. Claro, el acuerdo de paz, que no me alcanzó el tiempo para exponerlo en detalle, es otra cosa. ¿Por qué hicimos la paz? Por esto, para evitar este nivel de violencia. Se hizo la paz porque no había un vencedor en esta guerra. Es decir, una de las partes no le pudo imponer a la otra la voluntad. Esa es la realidad. Por eso partí de definir qué era la guerra. Como no hubo un vencedor, hubo un empate negativo. Es decir, todos perdimos en esa guerra. Esta guerra podría haber continuado y puede continuar. Este es un país de 3 cordilleras, de muchos pobres y de muchos recursos para seguir haciendo la guerra. Minería, coca, explotación de petróleo. Se puede seguir haciendo la guerra. Pero hubo un momento de racionalidad de los actores del Estado, de la insurgencia, que dijeron, paremos esto. Y por eso hicimos la paz. El acuerdo de La Habana y suscrito al Teatro Colón es el reconocimiento de que esas causas objetivas y esas causas subjetivas de la guerra había que superarlas. No es una paz perfecta, el acuerdo no es perfecto, pero es más completo que la humanidad hasta ahora, en toda la historia de la humanidad, ha construido. Por primera vez es un acuerdo que se basa en reconocer a las víctimas. ¿Qué víctima fue reconocida con el acuerdo del Frente Nacional? ¿O con la paz entre Estados Unidos y Japón? ¿O entre la Unión Soviética y Alemania? ¿O la paz en El Salvador? ¿O la paz en cualquier otra parte? Las víctimas no fueron reconocidas como en este acuerdo de paz. La paz, por supuesto, no es ausencia del conflicto, sino tramitación del conflicto por cauces democráticos y operación, aprovechamiento de los conflictos para construir otras realidades. Es una oportunidad para la nación, para las regiones perdedoras, para las jóvenes y para las víctimas. Es decir, ¿quiénes ganan con la paz? Los que perdían con la guerra. ¿Quién perdió con la guerra? Nuestra región, la región marginada, porque ahí se hizo la guerra. ¿Quién perdió con la guerra? Los jóvenes, porque ellos iban a la guerra. ¿Quién perdía? Las mujeres. 50.1% de las víctimas eran mujeres. Fueron mujeres. 50.1%. A pesar de que los soldados básicamente eran hombres. ¿Quién perdía con la guerra? Los indios. Los indios fue el grupo humano que más se reclutó para la guerra. Con la paz, ellos son los primeros ganadores. Los afro, con relación a la cantidad de población afro, después de los indígenas, fueron los afro. No los campesinos, porque a la guerra van solo los campesinos. Tanto iban al ejército, a los paramilitares o a las guerrillas. Si hay paz, ellos ganan. Por supuesto, si hay paz, ganamos nosotros aquí en la periferia. Por eso el PIB que más creció el año pasado en Colombia fue el del Caquetá. Ese es el dato oficial. Estamos ganando también en la economía. Pero ganamos porque no se repite la barbarie. Y porque comenzamos a construir una cultura de convivencia en paz. Por ejemplo, de educación en paz. La paz es para que tengamos ganadores en el lado de los que antes perdíamos cuando la guerra. El acuerdo
contiene 6 puntos. Pero así como en la guerra, ¿cuál es la primera víctima de una guerra que les comenté? La verdad. En la paz, también la verdad es víctima. Esta paz ha sido objeto de muchas mentiras. Se planteó que la paz era para impunidad, para los guerrilleros que violaban, secuestraban, etc. Sobre todo la gente que no leyó el acuerdo de paz, que no lo han leído, que es el 99.8% de los colombianos. No les pido que levanten la mano los que leyeron aquí el acuerdo, porque qué pena. Nadie lee ese acuerdo. Pero esto es objeto de falsedad. Se asume que fue un acuerdo para favorecer a las FARC. No, son 6 puntos. El primer punto es para superar una de las causas objetivas de la guerra, la carencia de reforma rural, de reforma agraria. Esa carencia de reforma agraria, es decir, para crear un fondo de tierras, para generar restitución de las tierras expropiadas en el contexto de la guerra, para crear un catastro rural para que los terratenientes al fin paguen algo por la posesión y la riqueza, formalizar la propiedad, cerrar la frontera agrícola. En el acuerdo se dice cerrar la frontera agrícola aquí en Caquetá. Santos sacó un decreto determinando la frontera agrícola que no lo consultó con nadie, pero bueno, algo hizo en torno a eso. Planes de desarrollo con enfoque territorial. Es que la gente de todo el país, aunque se comenzó por 90 y poco de municipios, por 90 municipios del país, se comenzó con los planes de enfoque territorial. Dentro de esos, los 16 municipios del Caquetá. ¿Por qué? Es los municipios donde hay mayor pobreza, índice de pobreza, mayor presencia de coca, mayor presencia de víctimas. Bueno, vieron los 16 de Caquetá. Ningún otro departamento está en todos sus municipios, solo Caquetá. Esos planes de desarrollo con enfoque territorial debieron haberse hecho siempre, y no solo en estos 90 y pocos municipios. ¿Ahora se acuerdan cuáles son? ¿Cuántos son? Bueno, en todo el país la planificación debería hacerse con este modelo, reconociendo la identidad cultural, la identidad étnica de las comunidades, haciendo la planificación de las comunidades, reconociendo a los pueblos, a las comunidades indígenas, afro, reconociendo la identidad, la especificidad ambiental, la oferta ecológica, y sabiendo que el territorio es un espacio socialmente construido. Esa es la verdadera paz, planificar desde el territorio los proyectos de vida. Para eso es. En eso no tiene nada que ver la FARC. Eso no tiene. La FARC no, en la medida que tenían algunos campesinos que van a estar en los territorios podrían beneficiarse, pero no. Lo mismo los programas de desarrollo, bueno, Plan Nacional de Reforma Rural Integral. Paso muy rápido, que se me acabó el tiempo. Participación política, es decir, garantías de que en adelante no se vuelva a usar las armas para hacer política. Ampliando la democracia. Eso fue lo que se debió haber hecho a principios del siglo, en la medida que el país se transformaba. Debió haberse ampliado la democracia. Pero bueno, aquí se plantea el punto 2, punto 3, fin del conflicto, la generación de armas, ampliación, defenderlos a los que están matando, a los líderes sociales, ambientalistas, de derechos humanos. Eso es lo que está en el acuerdo. Bueno, desmontar los grupos paramilitares, etc. Cuarto, solución del problema de drogas ilícitas. No porque aquí pueda darse una confusión.
hay que superar la coca, la economía de la coca, para que no haya guerra. Eso fue Trump, viene de tramposo, un embajador gringo que se inventó el cuento de que aquí había guerrilla era porque había coca. Mentiras. La guerrilla estaba desde antes de la coca. La guerrilla ha vivido de extorsión a las empresas multinacionales de mil formas. La coca se explica por otras razones. Podemos discutirlas en otra oportunidad, pero queremos hacer un foro este año sobre el tema de coca. Bueno, ya tuvimos a una colega que hizo una presentación sobre eso. Pero eso tiene una dinámica distinta a la guerra. Solo que en Colombia, si no se supera la economía de la coca, seguimos en una violencia no política. Lo que estamos viviendo es una violencia que se parece más a la violencia de México. No tiene una guerrilla, no tiene una lucha política, pero tiene más violencia que en Colombia, por los grupos mafiosos asociados al narcotráfico, que se están viniendo para Colombia, que están en Tumaco y que están ya en Putumayo y están llegando al Caquetá. Entonces, para que haya una paz estable y duradera hay que superar la economía de la coca, y eso es cambiando toda la concepción que se tuvo hasta ahora sobre la coca, que en la cadena los más pobres, los cocaleros, los campesinos, eran los que se podían reprimir, ¿no? O la idea de que el consumidor era un criminal. No. Es ese cambio de política, es decir, que podemos hacer una política autónoma contra la coca y no asociada a los intereses de una potencia extranjera. Eso fue lo que se acordó. El quinto punto, el sistema integral de verdad, justicia, reparación. Y en eso me voy a tomar los últimos 5 minutos, si ustedes me disculpan, al aire no vamos a tener el momento de la discusión, porque pues, este tema es realmente largo y no está previsto en las conferencias que se van a dar hacia adelante, entonces aprovechemos para plantearlo. El acuerdo sobre víctimas y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es, a mi manera de entender, el nodo del acuerdo de paz. Es una innovación que este acuerdo le deja para la humanidad. Cualquier acuerdo de paz que se haga a futuro en el mundo tiene que incluir esta experiencia. Así como nosotros incluimos las experiencias de Irlanda, de Sudáfrica, de Centroamérica, en adelante los conflictos van a incluir este componente. Quisiera detenerme en este. Esta es una presentación que hicieron los colegas de Derechos de Naciones Unidas sobre el sistema de la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz. La Jurisdicción Especial de Paz hace parte de la justicia, de lo que se conoce como la justicia transicional. Bueno, vamos a despedir a los colegas que están al aire en la emisora y a los que están en el diplomado. Les enviamos esta discusión porque la estamos filmando, se las enviamos en el video. Ustedes pueden ver todas las presentaciones. La de hace 8 días la pueden ver en la página de la Oficina de Paz, que se llama www.amazoniaypaz.com. Ojalá la consulten. Todos los días subimos artículos de coyuntura, de análisis y de información, y ahí está también, pueden entrar al video de estas exposiciones. Recuerden que los que están inscritos en el diplomado tienen que enviarnos media página reseñando el tema tratado en cada una de las exposiciones. Entonces los colegas que están en radio
Gracias por su amable audiencia. Hay otro programa que enseguida continúa y nosotros continuamos aquí en la discusión. Bueno, la gente encargada de recibir, procesar y analizar la información para el Paraguay es la justicia transicional. Vamos a hacer en noviembre un seminario sobre la JEP aquí con los colegas de Derecho. Están todos cordialmente invitados. Pero en esencia, el acuerdo implicaba que todos los actores del conflicto armado deberían ir a la JEP y contar cuál fue su participación en el conflicto. Todos a decir, por ejemplo, los empresarios, a decir, yo financié este grupo de guerrilleros o de paramilitares, o financié a tal ejército. Los empresarios, los políticos, a contar su verdad, los guerrilleros a contar sus crímenes de guerra y a contar todo lo que sepan sobre desaparecidos, sobre secuestros, etc. Los militares a contar cómo fue su participación en el conflicto, contar las verdades y en los casos de los crímenes considerados de lesa humanidad, recibir una condena que iba entre 5 y 8 años. Bueno, finalmente, como esto no pasó en el plebiscito, después se sometió al Congreso, y lo que hizo finalmente en el Congreso, un sector que muy bien sabemos cuál es, fue dejar que la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, es obligatoria solo para los guerrilleros, y que para el resto de actores es voluntario. Por ejemplo, para los militares, los empresarios, etc. ¡Qué lío! Porque entonces el general del Río, o el general que se cogió la semana pasada, a la JEP, si no vienen a la JEP, están sujetos a la Corte Internacional de Justicia. Por eso están llegando a la JEP todos los que tienen algo que contar, algo de contar de esta guerra. Pero los compañeros tienen también otra actividad ahorita, ¿o están bien? 8 y 5, 5 minutos. Bueno, pero está, además de la Jurisdicción Especial de Paz, está también la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y me importa detenerme un momento en ella, porque esta comisión es una comisión que no tiene connotaciones judiciales ni administrativas. Es una comisión de 11 miembros que preside el padre Francisco de Rú. Y lo que pretende la comisión, el mandato y lo que va a hacer la comisión, es que durante 3 años, que comienzan en noviembre, va a pedirle a los diferentes actores del conflicto armado, va a pedirles que cuenten su verdad y que ofrezcan a las víctimas información verdadera, perdón, reconciliación. Durante 3 años vamos a ver eventos en todos los pueblos de Colombia y de Caquetá, eventos en los cuales se encuentren guerrilleros, militares, paramilitares, empresarios, funcionarios, y cuenten su verdad
no con ánimo de ir a la JEP, nada tiene que ver con la Jurisdicción Especial de Paz, sino una verdad para buscar la reconciliación y el perdón. Y esa comisión va a elaborar un documento analítico que pretende explicar por qué fuimos tan violentos, por qué se hizo esta guerra, para dejar ese testimonio para nuestras propias generaciones y que a futuro no se repita la barbarie que hemos vivido. Ese es el objeto de la jurisdicción, de la Comisión de la Verdad, y nosotros como Oficina de Paz estamos suscribiendo un convenio con la jurisdicción, con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, para dedicarnos como Oficina de Paz a promover las funciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad aquí en el Caquetá, en el Putumayo y en Amazonas. Disculpen, hay otro evento, entonces no podemos continuar con la discusión. La semana entrante estará en este recinto Fabio López de la Roche. Fabio López, ustedes pueden ver la hoja de vida de Fabio. Es un académico, tiene un doctorado en Stanford, es el director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, especialista en el tema de prensa, de información, y él nos va a hablar sobre paz e información en la época del postconflicto. Por favor, invitar a amigos, sobre todo a la gente de prensa, de radio, televisión, etcétera, para el próximo jueves a las 6 de la tarde. Gracias.